Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos en su programa favorito aquí, Todo Salud. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante sobre el cáncer. Cómo prevenir el cáncer, el diagnóstico, el tratamiento. Tenemos como invitado al prestigioso doctor especialista en cáncer quirúrgico, el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Muy buenos días, doctor. Doctor Quito, ¿cómo está usted? Buenos días. Bien, buenos días. El gusto es mío de tenerlo acá. Muchas gracias también. Igual es un placer estar acá con usted. Bien, también queremos decir que vamos a presentar en este segmento el libro del cual es autor el doctor, que es llamado El cáncer, enemigo oculto. ¿Por qué el cáncer, doctor Luis? Hablar de cáncer es hablar de un término que engloba 200 enfermedades aproximadamente. ¿Y estas enfermedades en qué se caracterizan? Se caracteriza algo muy importante: pérdida de la división celular. Como sabemos nosotros, todo el tiempo cuando estamos creciendo, cuando se produce una herida, cuando tenemos un accidente, hay una reparación celular y eso se llama división celular. Cuando esta división celular se pierde, nace el cáncer. ¿Crece en forma normal las células? Exactamente, crece en forma anormal, y algo más característico de esta enfermedad es que no solo se queda en su sitio, sino invade otros órganos, término que se conoce como metástasis. ¿Y cuáles son las causas? ¿Es hereditario? ¿Puede ser adquirida? Muy bien dicho. Exactamente, esas son las dos causas, hereditario y adquirido. Se dice que el factor genético es un 15%. El factor ambiental, representado por lo que es la dieta, lo que es contaminación ambiental, lo que son factores como radiación, son el 85% que da origen al cáncer. ¿Y cómo podemos prevenirlo? El punto en prevención es importante. Yo sé que hemos escuchado mucho sobre lo que es vida saludable, lo que significa hacer ejercicio regular, lo que significa evitar hábitos nocivos. Lamentablemente eso no va a evitar el cáncer, y es algo que llama la atención. Y pueden decir, ¿qué está diciendo hoy día el doctor? Lo que estoy diciendo es de que no quiero que en el 2020, como dice la Organización Mundial de la Salud, sean 10.3 millones de personas que fallezcan por cáncer. ¿Por qué? Porque pensemos que si como todos los días verdura no va a dar cáncer, y eso es falso, porque el factor genético está. No vamos a cambiar la contaminación ambiental, no vamos a cambiar el calentamiento global, no vamos a cambiar la infección por Helicobacter pylori. Entonces, está muy bien tener esos hábitos adecuados de salud, pero eso no es suficiente. ¿Cómo prevenir el cáncer? ¿Qué hay que hacer entonces? Conocerlo. Es por eso que el nombre del libro es Cáncer, el enemigo oculto. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos al enemigo, vamos a poder luchar contra él. Sun Tzu, en un libro que se llama El arte de la guerra, dijo: si yo conozco a mi enemigo y me conozco a mí, podré vencer la batalla. Pero si yo no conozco al enemigo y no me conozco a mí, en 1000 batallas perderé. En el caso del cáncer hereditario, ¿qué deben hacer estas personas que tienen el antecedente de que el papá, la mamá, el tío, las hermanas han muerto de cáncer? ¿Qué medidas deben tomar? Lo primero que tienen que hacer es tomar conciencia. La base de todo esto es tomar conciencia. Porque si yo sé que mamá, que papá, que hermanos tienen cáncer, mi riesgo es de un 15%, o más quizás. ¿Y eso qué significa? Que yo debo hacer. Conocemos el caso de Angelina Jolie, una actriz de Hollywood, que la mamá tuvo cáncer de mama. Ella se hizo un estudio genético y se demostró que tenía el gen para el cáncer. ¿Qué es lo que hizo? Optó por una cirugía profiláctica, como fue una mastectomía bilateral más una reconstrucción. Esa es una conducta que está ayudando a lo que es el manejo del cáncer. Entonces, esas personas que tienen un familiar con cáncer, ¿qué es lo que deben hacer? Deben, y la palabra está bien dicha, exigir a los médicos a que hagan un diagnóstico precoz. La medicina lamentablemente está solo, digamos, en este caso, empalmada, orientada a tratar enfermedades. El paradigma del siglo XXI debe ser que nosotros debemos tratar al sano para que evitar se enferme, y no solo al enfermo cuando ya es paciente. Así que es importante, pues, la cultura de la prevención. Definitivo. Si tiene antecedentes, hacerse más chequeos, más frecuentes, ¿no? Y acudir al médico de su confianza que tenga la especialidad, sobre todo. Y también, ¿por qué en las razas hay una diferencia para que sean propensos al cáncer? Me refiero a las razas blancas, raza negra, raza amarilla. Claro, de acuerdo también a lo que es la parte de etnia en cuanto a lo que es el mismo ser humano, va a depender muchos factores, ¿no? Si bien es cierto, como usted dice, hay factores relacionados no solo con lo que es la parte de si uno es de un tipo no de etnia, sino también la parte de la edad y la parte de los hábitos. Y lo que hay que hacer es entender esta información. La información es, digamos, vista para todas las personas.
lamentablemente no sabemos dónde encontrarla. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la institución Globocan, la institución que se conoce como la American Joint Committee on Cancer, que es la JCC en Estados Unidos, o la Unión Internacional contra el Cáncer, que es la UICC, dan información de manera gratuita. Lamentablemente, muy pocas veces conocemos esta información. Hay riesgos en cuanto a edad, en cuanto a sexo, en cuanto a antecedentes familiares, en cuanto a lo que es la parte de origen étnico. El punto está en que debemos conocer ello. Y es parte de lo que este libro, este primer libro, trata de explicar. A través de una historia sencilla como un cuento, vamos llevándolo a la persona a sumergirse en lo que significa la historia del cáncer. Empezando con un castillo, empezando con un personaje extraño que un día entra a ese castillo y altera todo lo que significa la población. Finalmente, cuando se da cuenta el rey, quien es la autoridad, quien gobierna el castillo, quien debe decir las cosas que deben suceder, es muy tarde. ¿Por qué? Porque vienen los enemigos del castillo y destruyen al castillo. La representación del castillo es el cuerpo humano, el rey representa el cerebro, la población representa los diferentes órganos, el enemigo oculto representa el cáncer, y los enemigos que vencen al castillo representan las enfermedades que vencen al cáncer. ¿Cuáles son? Un paciente no muere por el cáncer, muere por una desnutrición, o por una infección, o muere por lo que es un trastorno metabólico, o por un trastorno hidroelectrolítico. Esos son los enemigos que realmente terminan liquidando a la persona que somos nosotros. Ajá. ¿Cuál es la trama del libro que usted ha escrito, doctor Luis? Este libro empieza con 8 capítulos, tiene 8 capítulos. El primer capítulo empieza con la historia del castillo, y a través de los siguientes capítulos vamos entendiendo qué es nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo estamos formados, cómo funcionan nuestras células, para entender el capítulo del enemigo oculto, que es el cáncer, entender cómo se produce, y finalmente el capítulo más importante yo que considero del libro es el capítulo 8, el capítulo de qué se debió hacer. Tan sencillo, cuando el rey, que mencionamos en la historia, se entera de que otros castillos habían sido destruidos, debió tomar acción a decir que ese enemigo, que es pequeño, que es débil todavía, no ingrese al castillo y cause la destrucción del mismo, porque lo debilita por dentro. ¿Y eso qué significa? En otras palabras, tener conciencia. Tener conciencia es el primer paso para poder nosotros ganar la batalla declarada que se llama la lucha contra el cáncer. La obesidad, ¿cómo se relaciona con el cáncer? Muy buena pregunta, nuevamente. La dieta cumple un rol muy importante en el cáncer. La obesidad, en primer lugar, está relacionado con el acúmulo de lípidos, de grasa. La grasa produce hormona. En las mujeres, la grasa puede producir cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de colon. ¿Cáncer de cuello uterino? El cuello uterino está relacionado más con la infección del PVH, pero cáncer de endometrio dentro del útero, sí. Entonces, es muy importante. Entonces, la relación que existe entre la dieta y lo que es la parte del cáncer es muy importante. Pero también recordemos que la principal causa de muerte antes del cáncer es las enfermedades del corazón. Y la enfermedad cardíaca, cardiovascular, el infarto del corazón, la hipertensión, es también dada por lo que es la parte de malos hábitos dietéticos, donde el colesterol se acumula en las arterias y finalmente terminan obstruyendo, y ello se conlleva ¿qué? A un infarto del corazón. Bien, vamos a ir a una breve pausa y continuamos en su programa favorito. Muy bien. Continuando con el programa Aquí Todo Salud, estamos tratando un tema muy importante, el cáncer. El cáncer no respeta edad, género, incluso a los niños nacen con cáncer o pueden adquirir cáncer. ¿Cómo se explica esto, doctor Luis Pacora? Muy bien. El problema en los niños que nacen con cáncer es que recordemos que nuestro ser está formado por células. Desde que la célula de la mamá, en forma de ovocito, se une con la célula del papá en forma de espermatozoide, se hace la fecundación. Esta fecundación llega el nuevo ser, a los 7 días se implanta dentro del útero y a partir de ese momento encamina este destino tan bonito que es la vida. Pero ¿qué sucede? Ahí ya puede existir cambios, en donde el plano, que significa como nosotros cuando pensamos en un edificio, nuestro plano que hace construir el edificio, puede estar alterado. Y en base a ello, el desarrollo del cáncer se origina también con el desarrollo del nuevo ser. Y puede llevar a que cuando ya nazca este ser, ya haya nacido con las células de cáncer. Primer consejo con respecto al cáncer en niños. Hay que ser conscientes. ¿Cuáles son los cánceres que pueden afectar a los niños? Tumores cerebrales, leucemia, cáncer de sangre,
linfoma, cáncer de ganglios, tumores a nivel de lo que es partes blandas, llamados radiomiosarcomas, el tumor de hígado en forma de hepatoblastoma, tumores renales como son el tumor de Wills, que es el nombre particular que tiene. Son 6 de los principales cánceres que puede afectar a recién nacidos, pequeñitos, que no tienen ningún efecto de la sociedad, no han comido comida, como mencionó usted, rica en grasas, no han fumado, no han tenido infección por el VIH, pero tienen cáncer. Eso hay que tomar en cuenta. Bien, hay algunos padres o madres que se preguntan, pero si yo no tengo cáncer, tampoco mi esposo, ¿y por qué mi hijo nace con cáncer? ¿Qué explicación le daría a eso? La pregunta está, eso ya en un momento, hace un par de siglos, Gregorio Mendel habló sobre genética. Cuando nosotros nos formamos, estamos formados por genes. Los genes son representación de nuestra parte, de nuestro ser, es nuestra genética. Y está formado por 2 tipos de lo que es genes, los dominantes y los recesivos. Cuando el dominante con el dominante se reúnen, dan las manifestaciones como color de cabello, como color de ojos, como color de piel. Pero significa también que tenemos genes recesivos. Pero la combinación puede ser, ¿qué sucede si un gen recesivo que necesita la manifestación del otro gen recesivo para dar, en este caso, alguna característica, se presentan tanto en la mamá como el papá y se unen ellos? ¿Eso qué va a causar? Va a causar la posibilidad de desarrollar un cáncer que mamá o papá no lo tuvo. ¿Por qué? Por la parte genética. Otro punto, durante el desarrollo del embrión puede haber alteraciones genéticas, como el caso de la leucemia, en donde hay un cromosoma, que es el cromosoma 22, recordemos que tenemos 46 cromosomas, donde se produce este tipo de mutación que causa leucemia. ¿Y cómo se llama este cromosoma? Tiene el nombre de cromosoma de Filadelfia. Entonces, son puntos de que hay que tener en cuenta. Yo sé que no hay que estudiar, lamentablemente, no todos estudiamos medicina para poder saber eso, pero algo muy importante como médicos, no solo estar en un consultorio o en una sala de operaciones. Hay que sentarnos como acá, como ustedes lo están haciendo. ¿Para qué? Para que las personas se informen. Porque nosotros con información vamos a poder cambiar la cara a las enfermedades. Para que el público televidente entienda, puede ser el padre o la madre sana, pero hay una carga genética, hay un código genético que puede alterarse en esa reproducción o crecimiento celular. Exactamente. Y en esa alteración puede haber una anomalía, un defecto, y producir un cáncer de médula ósea, en este caso del niño, por ejemplo, que nacen con leucemia. ¿Qué tratamiento y cómo se previene la leucemia? El punto es, la leucemia no vamos a poder prevenirla, pues, lamentablemente la vamos a detectar muchas veces muy tardíamente, cuando tenemos un niño que le sale moretones en la piel, un niño que se infecta rápidamente, un niño que hace fiebre, ya son signos de que algo está funcionando mal. Entonces, ¿qué es la leucemia? La leucemia es cáncer de la sangre. ¿Dónde se origina? En la médula ósea. ¿Y qué hace la médula ósea? Produce los elementos de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Glóbulos rojos llevan el oxígeno a la sangre. Como no hay glóbulos rojos, el paciente está en anemia, tiene anemia. Glóbulos blancos defienden contra las infecciones. Como no tiene glóbulos blancos, las infecciones vienen al ser. Plaquetas, bien con lo que es coagulación, es decir, evitar sangrados. Como no tiene plaquetas, sangra. Estos puntos ya son, digamos, indicadores de que algo mal está pasando. Le hago una prueba de sangre, me sale que los leucocitos están anómalos, diagnóstico, leucemia. ¿Qué hacer? Lamentablemente, aparte de dar quimioterapia, muchas veces lo que se hace es el trasplante de médula ósea. Entonces, nuestro público televidente ha tenido los tips, los consejos, que es la prevención, que es hacerse su chequeo continuo y que es detectar precozmente, porque un cáncer, si se detecta precoz, tiene tratamiento, ya sea médico, ya sea quirúrgico. Exactamente. Agradecemos pues la presencia del doctor Luis Pacora, dando sus recomendaciones sobre el manejo del cáncer. Muchas gracias, doctor Luis. Caramba, ya volvemos con un breve corte con su programa favorito.